buenas tardes, bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón, a la biblioteca de Ortega y Gasset. Este es el lugar más santo de la casa, nuestro Santa Santorum. Nos encanta cuando podemos reunirnos aquí y yo creo que al propio titular de la Fundación, al filósofo, pues le habría gustado saber que estamos precisamente presentando su revista, que se sigue publicando 100 años después. Ese sería su primer motivo de satisfacción. Y el segundo sería que dedicamos de vez en cuando atención a algunos de sus coetáneos y de los protagonistas de la Edad de Plata y de sus andanzas, en este caso sus andanzas en la ciudad de París. Ya saben ustedes que la revista de Occidente es una revista de conocimiento, miscelánea, que alterna los números monográficos con los números semi-monográficos, ¿no? Este es un número semi-monográfico, un número típico de revista de Occidente, porque tiene un dossier donde convergen 5 o 6 ensayos, 6 creo que son, y luego el resto de los artículos no necesariamente tienen que ver con el contenido del dossier, pero en este caso yo creo que un poco sí. O sea, realmente nos ha quedado un número muy armónico, un número muy para aficionados de la historia y en concreto de la historia española, porque al final el resto de artículos que completan el sumario abordan también biografías de personalidades españolas del siglo pasado, y por eso hemos pedido, además de a Francisco Fuster, que es el coordinador del dossier, hemos pedido a Susana Martín y a Javier Moreno que vinieran a hablarnos de sus artículos, que como verán también comentan un poquito la peripecia de personajes muy notables de la historia intelectual española del año pasado. En el caso de Susana hablamos de María Goiri, y en el caso de Javier hablamos de Javier Marichal, ¿no? Todos los números tienen una génesis, y muchas veces esta génesis comienza con un correo electrónico que nos llega pues de algún amigo de la revista proponiendo que dediquemos atención a un tema, ¿no? Y nosotros pues casi siempre agradecemos mucho esa llamada de atención. En este caso fue Francisco Fuster, que está aquí a mi vera, profesor de la Universidad de Valencia, que acaba de publicar una biografía de Azorín que está siendo muy comentada, y que yo todavía no he leído, pero que es un personaje que me interesa mucho, así que lo haré. Y seguramente tengamos aquí libros Azorín dedicados a Ortega y Gasset, luego los podemos buscar. Si tienen un punto rojo, significa que está dedicado de su puño, ¿no? al maestro Ortega y Gasset. Bueno, entonces, como decía, Francisco Fuster nos escribió el año pasado, y nos llamó la atención sobre el 90 aniversario del Colegio de España en París, que se celebra este año. El Colegio de España en París se inauguró en el año 1935, efectivamente. En presencia, precisamente, de Ortega y Gasset, y si no me equivoco, el discurso inaugural corrió a cargo de Unamuno, me parece, ¿no? Entonces, Francisco me propuso, nos dio una idea muy sugerente para marcar esta efeméride, que era reunir una serie de ensayos sobre personalidades españolas que habían confluido en el colegio durante los gravísimos años de la Guerra Civil. Y entonces, bueno, no hemos agotado el elenco completo de los españoles que por ahí pasaron, pero sí 5 de los más destacados, de los demás, vamos, de los más prestigiosos, y además cada uno, digamos, célebre por contribuciones en su campo, ¿no? Que no era el mismo, ¿no? Estamos hablando del novelista Pío Baroja, del físico Blas Cabrera, del pintor José Gutiérrez Solana, del filólogo e historiador Américo Castro, y me estoy dejando a alguien. ¿A quién me estoy dejando? ¿Quién era el...? Zubiri, ahí va, por supuesto, y a uno de los amigos y discípulos de Ortega, a Javier Zubiri, ¿verdad? Entonces, el dossier que ha compuesto Francisco son 5 ensayos, ¿no? Digamos una especie de poliedro, ¿no? O de calidoscopio, en el que abordar cómo vivieron
esos años de la guerra en el Colegio de España, y hemos completado el dossier con un artículo de una investigadora valenciana que se llama Antonia Mora, que también un poquito para que el lector que no conociera la historia del colegio tuviera también... hemos decidido también dar protagonismo al propio colegio, ¿no? Desde su fundación hasta su actualidad. El colegio, como saben ustedes, es una residencia de estudiantes españoles en París, que sigue teniendo sus puertas abiertas. Muchos de ustedes a lo mejor han pasado por allí, y nosotros en abril, Francisco y yo, iremos a abril a presentar este número allí. En uno de los artículos, el dedicado a Américo Castro, se reproduce una carta que Américo Castro escribe en septiembre de 1936 a Marcel Bataillon, que es muy bonita y que me gustaría leer. Marcel Bataillon, el gran hispanista francés, traductor de Unamuno, si no me equivoco, también, ¿no? El primer traductor de Unamuno al francés en torno al casticismo. Y Américo Castro le está explicando lo que está ocurriendo un poco en España, ¿no? Y entonces dice lo siguiente: nos deshace en España y como un pájaro sin nido volamos enloquecidos sin saber dónde posarnos. Puede imaginarse que una España abandonada a la anarquía o a sus sucedáneos no me interesa para nada, ¿no? Y sigue, ¿no? Pero lo importante es esta frase, ¿no? Nos están deshaciendo España, ¿no? Américo Castro aquí está hablando un poco por boca de todos los intelectuales y de todos los creadores y científicos de primer nivel, no excesivamente politizados, no en ningún sentido, ¿no? Que no pueden vivir ya en España, ¿no? Porque hay peligro físico para sus vidas, ¿no? Y dice, y como un pájaro sin nido volamos enloquecidos sin saber dónde posarnos. Lo que ocurre es que sí que hubo un nido para ellos, ¿no? Sí que hubo una especie de nido de circunstancias, que fue precisamente el Colegio de España, dirigido por quien fue su primer director, Ángel Establier, que es un personaje que yo no conocía y que desde luego me ha parecido entrañable, conmovedor y admirable, porque es una persona que durante 3 años consigue que españoles más de derechas o más de izquierdas, ¿no?, que podían pensar una cosa u otra de lo que estaba ocurriendo en España, conviviesen sin relativo conflicto, por algún conflicto, como veremos ahora, en el colegio, ¿no? Y soportó las presiones de unos y de otros para cerrarle las puertas al colegio a los españoles en función de su bando, y no lo hizo. Realmente es un personaje admirable y me gustaría incluso dedicarle algún ensayo o alguna cosa. Es un personaje quizá para reivindicar, ¿no?, a Ángel Establier, ¿no? Farmacéutico de profesión, si no me equivoco, que lo que hizo fue realmente notable. Pero yo no me quiero entretener más. Quiero dar la palabra al coordinador del volumen. Quiero que nos hables un poquito de lo que fue el colegio aquellos años y luego que te adentres un poco en las peripecias de tu personaje, que es Pío Baroja, que fue el que más tiempo estuvo allí y también el que más anécdotas dejó, también por su carácter un poco atrabiliario, ¿no? Que se metía... Él sí que buscaba un poco bronca, ¿no? Sí, bueno, a ver. Buenas tardes a todos, lo primero, y gracias por haber venido. Justo de Baroja, he venido en el tren esta mañana desde Valencia leyéndome todo el dossier, porque me leí los artículos cuando me los enviaron, pero quería tenerlo fresco, y me he leído todo menos mi artículo. Con lo cual de Baroja no sé si puedo decir algo, pues ya no me acuerdo de lo que escribí en su momento. La historia del dossier monográfico empieza, antes me lo preguntaba, se lo decía al profesor Mariano Luzón, que realmente la motivación mía autobiográfica, yo en el año 2017 fui a París a hacer una estancia de investigación que hacíamos en la universidad con el objetivo de escribir un libro sobre los años que Baroja pasó exiliado en París. Y fui a l'École, a una institución académica francesa, pero viví en el Colegio de España porque quería empaparme un poco del ambiente que había vivido Baroja. Y cuando yo llegué en el año 17 al colegio, yo tenía una imagen idealizada del colegio como un lugar de intelectuales, porque el colegio que yo conocía era esta etapa de la guerra civil, y lo que me encontré es que el colegio actual no se parece mucho más bien es una residencia de estudiantes. Un colegio mayor. Exactamente, se ha convertido en un colegio mayor, que sí que mantiene una actividad cultural, pero
que la gente que vamos a veces a dar conferencias no somos la gente que iba en aquella época. Y eso me hizo replantearme muchas cosas y traré amistad con la bibliotecaria del colegio, que por cierto es la autora de un libro sobre Ángeles Tablier. Sí, existe un libro, una especie de biografía publicada hace muy poco por parte de Ana María Pedrerol, se llama, una bibliotecaria catalana que ya se ha jubilado del colegio. Y hablando con ella yo le dije que pensaba que había que hacer algo para recuperar la memoria de estos intelectuales españoles que estuvieron ahí exiliados, y tuve la idea de hacer un ciclo de conferencias que por circunstancias no se hizo, con el director actual en aquel momento del colegio, que no es el que está ahora, pero se me quedó la idea esa en la cabeza de que algún día en el Colegio de España se debería hacer, porque yo me daba cuenta de que los residentes del colegio de aquel año, que eran profesores y estudiantes, o sea, predocs y postdocs, o sea, gente que estaba haciendo su tesis, el máster, no eran conscientes de la historia que tenía el lugar donde estaban viviendo. Ellos estaban allí como si estuvieran en un colegio mayor y no sabían la historia que había entre aquellas paredes, y me daba mucha pena como historiador que la gente estuviera allí y no sabía que allí mismo habían vivido todos estos personajes. Como digo, que ese proyecto queda aparcado, pero luego he vuelto varias veces al colegio durante estos últimos años, y la última vez que estuve, que fue en el año 23, ahora en el 24 creo que he estado otra vez, ya pierdo la cuenta, he ido varias veces últimamente, pero en el 23 sí. En el 23, hablando con el actual director, me comentó que este año es, por un lado, el centenario de la ciudad universitaria de París, que se cumple, están ahora celebrando el centenario, y por otro lado, ahora en abril, dentro de unos días, se cumple el 90 aniversario de la inauguración del Colegio de España, y pensé que era buen momento para recuperar aquel proyecto que tenía y dedicarle un dossier monográfico a los ilustres residentes que tuvo el Colegio de España. Por un lado, dentro de poco saldrá un libro que ha hecho la autora del artículo que citaba Juan Claudio, Antonia Moraluna, que es una investigadora andaluza, no sé si se está grabando, vive en Valencia pero es andaluza, lo digo para que no me diga que no, es andaluza y vive en Valencia, y ella, que ha vivido también en el colegio durante 2 años y que le apasiona la historia del colegio igual que a mí, ha coordinado un libro monográfico que lleva una trayectoria de 4 o 5 años, está a punto de salir en la editorial Tirando Blanc. Y esa es un poco en paralelo para no repetir lo que ya contamos algunos en ese libro, yo pensé en el modelo de un dossier monográfico pidiendo a colegas especialistas, amigos míos, que dedicaran un artículo a un personaje cuya trayectoria ellos conocían, para intentar tener un reflejo de un momento, yo creo, más efervescente del colegio, que fue durante la Guerra Civil. Y ahí es cuando yo contacté efectivamente con Juan Claudio a través de ese correo, ya nos pusimos a trabajar, y aunque es verdad que esto, como lo decía antes a Fernando, ha dado mucho trabajo, porque visto ahora lo ves y dices, bueno, tampoco para tanto. Si la gente supiera la de correos, WhatsApps y llamadas que hemos... Y en ese sentido yo aprovecho también para agradecer públicamente a Juan Claudio, que ha tenido mucha paciencia. Yo les decía a mis amigos que se nota que es diplomático, porque es un hombre que se dedica a apagar fuegos, porque han surgido muchos fuegos durante este año que no vamos a desvelar, obviamente, pero en la trastienda del dossier hay mucho trabajo de ingeniería y de fontanería que lo ha hecho Juan Claudio, y yo le agradezco públicamente que esto haya quedado tan bien. Porque yo soy una persona un poco impulsiva también, y él es todo lo contrario, él es muy tranquilo. Yo estoy muy contento con el resultado, y la historia del colegio es difícil de resumir aquí, y yo tampoco soy experto realmente en la historia del colegio. Yo creo que el artículo que cierra el dossier es muy buena síntesis. Yo lo he leído esta mañana en el tren, y es muy buena síntesis porque Antonia, la chica que lo ha escrito, conoce muy bien la historia del colegio, y a pesar de que son 10 páginas, y en 10 páginas tampoco puedes contarlo todo, sí que traza una panorámica de 90 años de historia del colegio. El Colegio de España ha pasado, desde que se inauguró en el año 35 con aquel discurso de Unamuno, ha pasado por distintas etapas. La etapa quizá más conocida es la que se refleja en el dossier, la de la Guerra Civil, pero luego hubo un colegio también durante el franquismo, luego hubo un colegio durante el mayo del 68, luego estuvo cerrado 2 décadas, luego se reabrió, y como ha dicho antes Juan Claudio, hoy en día sigue abierto el colegio y cualquier persona puede ir allí y pedir una estancia y tener una habitación para investigar en París. A mí lo que me llamaba la atención del colegio, y venía pensándolo esta mañana en el tren, es que es una institución que, a pesar de la cantidad de gente que ha pasado por allí durante 90 años,
no tiene una historia hecha. No existe un libro que sea la historia del Colegio de España. Y es raro porque por aquí han pasado muchos intelectuales, científicos, artistas, que podrían haber escrito páginas autobiográficas sobre el colegio y casi ninguno de ellos, no sé por qué, lo ha hecho. Es un caso singular. Yo no conozco otras instituciones españolas, habrá alguna, que teniendo la historia que tiene el colegio tengan esa ausencia de fuentes, esa escasez de fuentes. Te doy otra, la Academia de España en Roma, por ejemplo, ¿no? Sí. Digamos que la incuria a la hora de contar nuestra historia es generalizada, por desgracia. Sí. Iba a decir que se une a la escasez de fuentes la falta de iniciativa política institucional. La falta de iniciativa política institucional por parte de los distintos gobiernos que ha habido en este país durante los 90 años ha provocado que el colegio sufra eso que los historiadores llamamos un vacío historiográfico. Que alguien que quiera investigar, a mí me sorprende, por ejemplo, ahora estaba yo hablando últimamente con Antonia que quería pedir un proyecto de investigación al Ministerio monográfico sobre el Colegio de España, porque ella tiene documentación, ella tiene entrevistas que ha hecho a 1000 personajes, a Rubalcaba, a todo el mundo que ha pasado por allí, y tiene un archivo que debería de ser estatal, porque eso es un patrimonio, y lo tiene ella, y lo maneja al tojo porque es la única que se ha preocupado de tenerlo. ¿Pero Rubalcaba fue colegial o tuvo alguna...? No sé, es que tiene entrevistas con todo el mundo, con todos los directores del colegio, con todos los políticos que han tenido que ver algo de gestión. He puesto Rubalcaba como ejemplo, pero tiene un archivo completo, que la idea es hacer un documental con todo eso, pero claro, lo que me sorprendía a mí, lo que iba a decir, es que la historia del colegio ha dependido de iniciativas individuales. Hemos tenido que ser expresidentes del colegio, como ella, como yo, los que hayamos tenido la iniciativa de contar la historia del colegio, iniciativa que en este caso ha apoyado la Revista del Occidente, evidentemente, pero quiero decir que no ha nacido de una institución el hecho de decir, ni siquiera del propio colegio, lo tengo que decir, no sabe mal decirlo, pero lo tengo que decir, ni siquiera del propio colegio ha nacido la iniciativa de decir, vamos a financiar de alguna manera, el colegio tiene un archivo como institución, un archivo oficial, pero no existe una historia del colegio, y el libro que saldrá dentro de poco es un libro colectivo, tampoco es un libro individual, no hay una tesis doctoral, no hay una monografía en definitiva. Déjame decir una cosa muy a propósito de esto, porque no lo he dicho antes, aprovecho para decir que la historia del colegio está vinculada también de alguna manera a la historia de la Revista de Occidente, porque hemos compartido el director. Uno de los directores del Colegio de España en su etapa democrática, José Varela Ortega, no, lo he dicho bien. Sí. Ortega, ¿no? Sí. Fue, perdona, a veces me los apellidos. José Varela Ortega, insigne historiador, fue director de la Revista de Occidente y creo incluso en los mismos años, ¿no? O sea, creo que... Sí, bueno, ese fue el motivo por el cual pensé en Revista Occidente, de hecho. Sí, o sea, exacto, ¿no? yo pensé en... 2005, 2006 debió ser, ¿no? Sí. Yo cuando pensé la iniciativa y lo hablé con el actual director del colegio, con la responsable de cultura, yo les dije que iba a intentar hacer una Revista Occidente aprovechando que Varela Ortega había sido director del colegio, y ahí contacté con Fernando Lafuente en aquel momento, ya me dijo que se iba. Lo que iba a decir, lo que estaba diciendo sobre la historia del colegio es eso, que ha tenido que ser la iniciativa individual la que rescate de alguna manera la historia de una institución que es muy importante. Yo el otro día hablaba con un investigador francés que acaba de entrar en mi departamento y me decía, para los franceses el Colegio de España no tiene ninguna importancia, porque dentro de la Cité Universitaire no es. Y decía, sin embargo, todos los españoles habláis mucho del Colegio de España. Todos los españoles que habéis estado en París habláis del colegio con admiración y tal. Y yo le decía que sí, que para la gente que va a París, el colegio, como dice Antonia en su artículo, durante estos 90 años de historia ha sido varias cosas. Ha sido un refugio, un nido, como decías, en un momento de crisis, en el que, como has dicho, el director del colegio tuvo mucha mano izquierda para acoger a intelectuales exiliados de ambos bandos, intelectuales de lo que se llamaba la Tercera España, la Tercera Vía, y mantuvo la convivencia en un momento muy complicado, porque lo cuenta, creo que un par de personas lo cuentan en sus artículos. Aunque el colegio intentó vivir aislado de lo que pasaba aquí, no se pudo aislar. La guerra civil acabó llegando al colegio. Ahí se cuenta cómo cuando la República nombra a Luis Araquistáin embajador de España en París, Araquistáin va allí con el objetivo de
echar a Ángeles Taller del colegio porque ha aceptado a rojos en el colegio. O sea, la República no podía permitir que alguien como Baroja, que había criticado a la República, viviera en el colegio. No, porque ha aceptado a muchos. O sea, pero Aristain era republicano y no quería aceptar a franquistas, te refieres, ¿no? O a filofranquistas. Sí, exacto, sí. O a gente contraria a la República, simplemente. Exacto, sí, o sea, republicanos. Sí, claro. Luego ocurrió al revés. Exactamente. Sí, Eso, que el director del colegio supo, ayudado por las autoridades francesas, supo mantener esa neutralidad de una institución a la cual la República también le cortó la financiación. O sea, ese es el motivo por el cual él pensaba que tampoco la República, al empezar la guerra civil, corta la financiación del colegio. Esto está todo contado en el dossier. Sí. Y el colegio sobrevive a duras penas gracias a las ayudas de las autoridades francesas que sufragan el mantenimiento del colegio, y se encuentra en una situación complicada porque todos los intelectuales españoles que salen de España en dirección a Francia acaban aterrizando en París, y se encuentra un momento en el que el colegio conviven estudiantes, que son los habituales residentes, con Baroja, que tiene 60 años, con Tubiri, que era mayor, con Américo Castro. Se crea ahí un ambiente muy extraño, un ambiente de convivencia pacífica, no exento, como has dicho, de alguna polémica, que yo creo que se salvó bastante bien. O sea, nunca llegó la sangre al río, a pesar de que hubo problemas. Y yo creo que eso, lo que cuenta Antonia en su artículo, al final, en uno de los últimos párrafos, es que el colegio ha sido un refugio, el momento ha sido un laboratorio de ideas, en la época del mayo del 68, cuando españoles que vivían en París tomaron el colegio e intentaron liberarlo del franquismo, y se apropiaron de él y convirtieron aquello en un lugar un laboratorio de ideas. Y ha sido, en definitiva, también, o ha pretendido ser, un puente entre Francia y España. El colegio, su función ha sido ser un puente dentro del contexto de la intelectualidad europea. La ciudad universitaria de París, si alguien no ha ido allí, es difícil concebir lo que es aquello, pero una vez que vas allí te das cuenta, y eso que hoy en día no es lo que era ya, pero cuando se crea después de la Primera Guerra Mundial, la ciudad universitaria de París se crea con el objetivo de favorecer las relaciones culturales, intelectuales entre estudiantes universitarios de todo el mundo que llegan a París para compartir experiencias y para retroalimentarse. Es ese cosmopolitismo de entreguerras, que es un momento muy... Ortega alude a ese cosmopolitismo en los propósitos de la Revista de Occidente en el año 23, y es un momento muy bonito de la cultura europea, claro, que realmente es paradójico, ¿no? que fuera sucedido por el segundo Armagedón, ¿no? de la Guerra Mundial, ¿no? Pero la Sociedad de Naciones se crea también en ese momento. O sea, que forma parte del mismo impulso, ¿no? internacionalista que sigue a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el objetivo de la ciudad universitaria, que, como digo, cumple este año el centenario. Y dentro de ese contexto, el Colegio de España siempre ha sido un lugar, todavía sigue siendo hoy, donde conviven estudiantes españoles con también gente de fuera de España que están allí. Esto me permite, sí, quiero que nos digas algo de Baroja, porque la verdad es que si ustedes leen los ensayos, a cualquier lector joven de este número, la idea que le viene a la cabeza es una idea un poco sacrílega, porque lo que se imagina, bueno, a lo mejor también es un Erasmus. O sea, no sé si ustedes o sus hijos saben lo que es una convivencia del Erasmus, ¿no? Entonces hay que imaginarse a alguien como Baroja, que rascaba ya 63 años cuando llega al colegio, ¿no? Empujando su bandeja detrás de dos estudiantes suecas que han ido ahí a aprender chino. Realmente es todo muy pintoresco, ¿no? Y un punto divertido. O sea, no quiero frivolizar demasiado porque en España está ocurriendo la guerra, pero lo que ocurre allí es casi como de Club de la Comedia, ¿no? No, claro, porque Baroja estaba totalmente fuera de su elemento, ¿no? Haciendo ahí este Erasmus a los 63 años, ¿no? Y luego discutiendo haciendo una cosa que hacía bien, ¿no? Discutir con otros, ¿no? Tiene algún roce con otro de los protagonistas del monográfico, en particular con Gutiérrez Solana. Tenemos aquí al autor a Fernando Castillo, que ha escrito sobre Gutiérrez Solana, ¿no? Porque no le gustaba Gutiérrez Solana, pero tampoco le gustaba Miró, que estaba pintando también ahí, ¿no? Y decía, esto de Miró es papel pintado, ¿qué es esto, no? Y no...
nunca se hartaba de dar su opinión, ¿no?, sobre lo que hacían los otros, y casi nunca era halagadora, ¿no? Sí, a ver, el caso de Baroja yo creo que es quizá un poco paradigmático porque, como dices, era un hombre que tenía su carácter y porque estuvo también mucho tiempo, porque luego hay gente que, como Américo Castro, estuvo un mes y tampoco lo debió pasar bien, pero estuvo un mes. Baroja sale de España en una situación de miedo total, pensando que lo van a fusilar, y intenta encontrar un refugio, acaba en París porque se lo recomiendan, y su idea, yo creo que como la de todos los exiliados, era volver a España lo antes posible. O sea, él pensaba que la guerra iba a durar poco y que iba a volver. Lo que pasa es que a medida que se va complicando la situación, él se da cuenta de que va a estar allí más tiempo de lo que desearía. Y acaba adaptándose, le cuesta mucho porque evidentemente una persona de 63 años conviviendo en una ciudad universitaria está fuera de lugar, a pesar de lo cual yo insisto en que él creo que se lo tomó bastante bien. Se quejaba porque él se quejaba de todo, pero yo creo que si lees sus libros, él era un amante de París también. Baroja disfrutaba mucho dando paseos por París y tampoco tenía otro remedio, o sea que tampoco podía hacer otra cosa, con lo cual la vida, sí que es verdad que a mitad de la guerra civil él vuelve a España y hace un intento de quedarse, pero se da cuenta de que el panorama aquí es irrespirable y vuelve otra vez al colegio y aguanta en el colegio hasta la entrada de los nazis en París. O sea, se va porque le echan, no porque cuando Ángel Establier ve que los alemanes van a entrar en París, decide exiliarse a América, intenta convencer a Baroja para que se vaya con él y con su familia, pero Baroja no se veía en América porque no era un profesor que pudiera dar clases, no veía medios para subsistir. Los años que él está en París lo pasa mal porque no tiene medios para subsistir. O sea, sobrevive de su colaboración en La Nación, en un periódico argentino, que le pagaban, y fue la única forma de subsistir, porque no podía cobrar derechos de autor de sus libros, con lo cual vivió en una situación precaria. Aún así, como digo, su convivencia en el colegio sí que es verdad que tuvo algún encontronazo con algún otro, pero tampoco nada... Yo leía, por ejemplo, esta mañana una anécdota divertida de... hubo un día en el que Baroja le propuso a Zubiri... Baroja y Zubiri estaban en el mismo pasillo, compartían pasillo, y le propuso ir al centro de París a ver una ejecución con guillotina. Que a Baroja le encantaba, era muy morboso, y le dijo, vámonos a ver que van a guillotinar a... Y claro, Zubiri se espantó y le dijo que no se veía viendo eso. Son chascarrillos... En los años 30. En los años 30. Sí, eso fue meterlo. Sí. Yo creo que la última ejecución con guillotina, yo creo que es los años 50 o 60 incluso, 60, sí, dice por ahí. Públicas. Una tradición. Porque Es revolucionario. en España se quitaron las públicas más tempranamente, ¿no? Sí. Porque hubo una campaña de El garrote, ¿no? esta de escritora Arenal. Concepción Arenal. Ah, pues es Concepción posible. Arenal pelea y por escrito contra que sean públicas Las ejecuciones. las ejecuciones. Es posible. La historia de Baroja la cuento, no quiero hacer propaganda de mi libro, pero en un libro que publiqué que se titula Baroja en París, Marcial Pons, está contada, es un libro monográfico sobre los 3 años de exilio de Baroja en París, donde hablo mucho de estas aficiones insanas de Baroja, no solo por las guillotinas, sino por otras cosas también macabras. Hablo de la geografía sentimental, de los paseos que daba Baroja por París. Yo creo que son años muy interesantes. Son años tristes, en el fondo, porque lo pasó muy mal, igual que Azorín, igual que otros exiliados, estaban fuera de su ambiente, fuera de su contexto, pero, claro, lo que estaba pasando en España era muy grave. Entonces, la situación lo justificaba. Yo creo que, a mí, yo no quiero personalizar en mi artículo, sino lo que yo quería era, que se me ha olvidado antes, porque llevo la cabeza últimamente, dar las gracias a los autores del dossier, evidentemente, porque yo he sido el coordinador, pero el dossier existe gracias a que 4 personas, o 5, quisieron aceptar mi invitación. Aquí está Fernando Castillo, que ya es un viejo amigo y se apunta a todas las batallas, pero luego hay gente que me ha escrito el artículo sin conocerme personalmente, con lo cual yo agradezco a toda la gente, a algunos les he conocido justo a raíz del dossier, y
En ese sentido, yo creo que lo han hecho, no creo que lo hayan hecho por mí, por mi nombre, yo creo que lo han hecho por Revistas de Occidente, no quiero pecar de modesto, pero creo que lo han hecho porque el dossier iba a salir en Revistas de Occidente, y por el Colegio de España también, en el caso de Antonia, que es una mujer entusiasta del colegio y se ha ofrecido. Yo estoy muy contento con el resultado, yo creo que no, obviamente no se agota el tema aquí, pero creo que el dossier es una vía, una puerta de entrada perfecta para que la gente, al margen de que os interese más Zubiri, Américo Castro, Baroja, al margen de eso, yo leería el artículo de Antonia para situarme en el contexto y luego leería los ensayos que hemos escrito el resto para conocer estudios de caso, de personajes. Y yo lo que quería cuando propuse el dossier era, digamos, aportar un granito de arena a esa historia no escrita del colegio, que no sé si algún día se escribirá, soy un poco pesimista, pero bueno, vamos a pensar que quizá para el centenario alguien se anime a bucear en el archivo del colegio, a recopilar fuentes, porque sí que hay trabajos pero muy dispersos. Alguien debería de hacer ese trabajo porque es un poco, no sé cómo decirlo, da pena, por decirlo de forma suave, que una institución que tiene 90 años no tenga una historia digna, creo que en otro país sería impensable, pero aquí en España nos podemos permitir el lujo de no dedicar financiación a que alguien escriba una historia del Colegio de España en condiciones, porque al final el colegio forma parte, es nuestro patrimonio. O sea, lo he dicho antes, el colegio, si tú vas allí, yo he ido muchas veces, es un sitio abierto, es un sitio de diálogo, yo he convivido con gente de ideologías distintas también. Si tú vas ahora, la gente que hay allí, que la mayoría son chavales jóvenes, pero también profesores mayores que van. Allí van catedráticos mayores. Yo la última vez que estuve con un hispanista muy conocido, que es muy mayor. Y o sea, que hay gente que va a París y en vez de ir a un hotel, van al colegio y se alojan allí y dan una conferencia y generas ese diálogo intergeneracional, conoces a gente de otras partes de España, compartes con ellos un seminario. Allí hay arqueólogos, científicos, artistas, gente de procedencias muy distintas, y el ambiente que hay es un ambiente de compañerismo, es un ambiente sano. También surgirán porque la convivencia, hay gente que lleva allí un año viviendo, a lo mejor, o 2 años. Claro, vivir un año allí tampoco es fácil, o sea, te tienes que, a pesar de que estés en París, o precisamente porque estás en París, que es una ciudad complicada para vivir, es una ciudad que agota mucho mentalmente. El colegio es como una especie de burbuja. Yo creo que es como un oasis. Dentro de París, tú sabes que si eres español y tienes un problema, vas allí y te van a recibir con los brazos abiertos. Y yo creo que para instituciones como la Academia Española en Roma, Instituto Cervantes, es un sitio importante porque sabes que allí te van a hablar en español, te van a echar una mano, te van a abrir las puertas de la biblioteca. El colegio tiene una biblioteca muy bonita, que no se usa apenas, porque la gente que va allí no la usa. Y yo creo que se le podría sacar mucho más rendimiento a la institución del que ahora se le saca por diferentes motivos que desconozco, me los puedo imaginar, siempre se habla de infrafinanciación y estas cosas, pero yo la última conversación que tuve con el director del colegio me decía, por ejemplo, que no está claro todavía el estatuto jurídico del colegio. O sea, una cosa tan evidente que me decía el actual director, Justo Zambrana, que desde que él está allí ha pasado por 4 ministerios distintos. Imaginaros lo que significa eso a nivel de burocracia. O sea, lleva allí 6 o 7 años y cada año le cambian el ministerio. Claro, a mí cuando me cuenta eso me explico que es difícil funcionar así. O sea, eso te habla de que los que hemos estado allí quizá tenemos una visión romántica. Yo he estado allí con Fernando, que está aquí presente, hemos estado allí en una mesa redonda sobre Baroja. Y claro, yo tengo una imagen de cuando fin del 17 muy idealizada, y cada vez que voy últimamente veo que cada vez veo cosas que no me gustan, que veo que tenía apuntado ahí una cosa que dice Antonia en su artículo, que creo que es importante, que cuando se crea el colegio, todas las residencias de otros países que hay en la ciudad universitaria se llaman maison, todas son casas, la maison de Inglaterra, la maison de Francia, y en España se quiso dar al pabellón de España el nombre de colegio, en el sentido de que eso no iba a ser una casa, una residencia, un colegio mayor. Eso iba a ser un sitio, porque el colegio cuando se funda dependía de Alberto Jiménez Fraun. O sea, se crea con esa idea institucionista de ser un equivalente a la residencia de estudiantes en París, y se crea con el objetivo de que la gente que vaya allí adquiera una formación. Evidentemente allí, aquello no es una universidad,
pero por allí ha pasado gente. Aquí tú podías ir en los años 90 y estaba Cela dando una conferencia, o Vargas Llosa, que pasaban por París y les invitaban a dar una conferencia y los chavales se sentaban en un sofá a escuchar a... Eso, por desgracia, últimamente no pasa. Eso, por desgracia, por mil motivos que no voy a entrar, no pasa, y es lo que a los románticos que conocemos esta época nos gustaría ir allí y no encontrarte con Zubiri y con Baroja, que eso ya es imposible, pero encontrarte con gente, con profesores y establecer un diálogo que cada vez cuesta más. Has hablado de Cela y me das el pie para pasar a la siguiente parte de la presentación. Como decía antes, en este número hemos logrado agrupar artículos de una temática similar, ¿no? Y entonces, fuera del dossier, lo que tenemos son 3 artículos que también nos han llegado, digamos, de manera autónoma, ¿no? No se pidieron en concreto para este número, pero sí que hemos podido agruparlos aquí. 3 artículos, digo, que son biográficos también, ¿no? Entonces digo de Cela porque uno de ellos es la publicación de una correspondencia inédita entre Lolita Franco y Camilo José Cela, el joven Camilo José Cela. Lolita Franco, que luego, bueno, pues una mujer muy notable que fue mujer de Julián Marías, discípulo de Ortega, ¿no? Pero antes de conocer a Julián Marías, pues había tenido una relación casi con revistas sentimentales con Cela, ¿no? Hubo un Cela que era más joven que ella, y realmente la correspondencia que tienen los dos es muy bonita de leer y se lo recomiendo. Es el artículo de Adolfo Sotelo, profesor de la Universidad de Barcelona. Y luego tenemos otros 2 artículos que han escrito Susana Martín Zaforas y Javier Moreno Luzón. El de Susana Martín Zaforas, que hemos llevado a portada, es sobre esta mujer formidable del siglo pasado que fue María Goyri, ¿no? Que seguramente pasó por este mismo edificio cuando fue residencia de señoritas, ¿verdad? María Goyri dio clase aquí, estuvo a cargo de la organización. Exacto. Y la primera mujer licenciada en Filosofía y Letras, si no me equivoco. No la primera, pero de las primeras. De las primeras, la primera promoción, ¿no? De las pocas que en 1896. Y una gran investigadora del romancero, ¿no? En compañía de quien también fue su marido, Ramón Menéndez Pidal, ¿no? Entonces, bueno, le habíamos pedido a Susana, que es una investigadora, lleva mucho tiempo investigando sobre la figura de María Goyri, ¿no? Y siempre es un buen momento para hablar de ella, ¿no? Cuéntanos un poco lo que has querido contar de María Goyri en el artículo y si tiene alguna conexión con París y si en algún momento pasó por París. Yo creo que sí, ¿no? Me vas a permitir, efectivamente, que haga un pequeño inciso antes de llegar a la vida de María para relacionarla. Sí. No tanto con París, ella estuvo en París antes. Ella, en un viaje que hizo con Ramón a Estados Unidos, estuvieron en París porque ella quería completar una serie de investigaciones, y cuando, a raíz de la guerra civil, ellos no fueron a París inicialmente, sino a Burdeos, porque a Ramón le ofrecieron allí un contrato. Entonces, cuando ellos vieron la situación en Madrid, decidieron salir de España, fueron a Burdeos. Pero a lo que yo iba es que lo acertado que me parece incluir a María Goyri en este número, por la relación que ella tiene, es absolutamente contemporánea de estos personajes que estuvieron en el Colegio de España, quizá menos de Gutiérrez Solana y de Zubiri, que eran un poco más jóvenes, pero absolutamente de Baroja, de Américo Castro y de Blas Cabrera. Entonces, concretamente, así muy rápidamente, con Blas Cabrera, ella participó con él en el patronato, en la comisión que regía el Instituto Escuela. Eran 8 personas que estaban a cargo de tomar las decisiones rectoras del instituto, en la comisión en la que había 2 mujeres, que eran María Goyri y María de Maeztu, como directora de la residencia de señoritas. María Goyri había sido responsable de las enseñanzas de lengua y literatura de todas las instituciones educativas que estuvieron vinculadas a la Junta de Ampliación de Estudios, a la residencia de señoritas, después al Instituto Escuela. Y imagino que
que Blas Cabrera estaba allí por el tema de las enseñanzas de ciencias. Pero quiero decir, era un grupo muy pequeño que trabajaban, la comisión se convocó, se fue renovando en el año 1925, en el 28, en el 33, y en todas estas comisiones estuvieron juntos Blas Cabrera y María Goiri. En cuanto a Américo Castro, pues Américo, además de ser discípulo querido de Ramón Menéndez Pidal, con quien estaba casado María Goiri, tuvo una relación no solo indirecta, sino muy directa con María por razones filológicas, porque en todos los trabajos para la elaboración de la historia de la lengua de Ramón Menéndez Pidal, don Ramón, bueno, y en general todos los participantes en el Centro de Estudios Históricos eran muy aficionados a las fichas. Ahora en la Fundación Ramón Menéndez Pidal se conservan todas las fichas de distintos temas, concretamente las de la historia de la lengua se han podido digitalizar con un proyecto de Inés Fernández Ordóñez, se pueden consultar a través de la web de la Universidad Autónoma. Bueno, pues a lo que iba, en estas fichas hay muchísimas anotaciones de María, muchísimas, a pesar de que ella no es autora del libro, porque ella trabaja constantemente con Ramón, pero hay fichas en concreto en las que hay aportaciones de María y aportaciones de Américo Castro, en una misma ficha, es decir, ellos tienen una relación también en cuanto a temas filológicos. Y una cosa son las fichas y otra es algo que afecta más directamente a María. María tuvo muchísimo interés, aparte del romancero y la cuentística, que fueron sus dos temas principales de investigación, en la figura de Lope de Vega. Américo Castro había trabajado en una biografía de Lope de Vega y ahí tienen un intercambio sobre temas filológicos, incluso algunos desacuerdos, pero en los que ellos se rebaten directamente. O sea, quiero decir, la relación con Américo Castro es directa. Y respecto a Baroja, bueno, la familia Baroja y la familia Menéndez Pidal Goiri tuvieron mucha relación. Y, por supuesto, Pío conoció a María, Julio Caro Baroja fue alumno de María, pero a mí lo que me interesa ahora señalar es la relación de Carmen Baroja, la hermana de Pío, con María Goiri. Porque Carmen, que era un poco más joven, en 1902 sufrió tifus y la cuidó Ricardo, que era el médico de la familia. Cuando ella estuvo razonablemente recuperada, consideró que era bueno para ella ir a respirar un aire puro. Y fueron al Paular. En el Paular habían estado ya antes Pío y Ricardo Baroja, y ese año, cuando Carmen Baroja llegó allí con su hermano, había otras familias que estaban veraneando, muchas de ellas familias ligadas a la institución, y entre ellas la familia Menéndez Pidal Goiri. Y en sus memorias, unas memorias muy interesantes que ella no publicó en vida, pero que en 1998 publicó Amparo Hurtado, ella cuenta lo mucho que le impresionó conocer a María, porque se dio cuenta de que era posible que existiera un matrimonio que compartía no solo intereses familiares, personales, sino también intereses profesionales. Intelectuales. Efectivamente, como María y Ramón discutían de igual a igual sobre temas filológicos. Concretamente en ese momento ellos han empezado a trabajar en el romancero, de hecho aprovechan los veranos para recoger en los alrededores romances, y esto a Carmen le impresiona mucho, porque en esas memorias ella dice que las mujeres habrían sido, ella dice algo así como habríamos sido más inteligentes, que lo que quiere decir es que hubieran desarrollado más sus capacidades si hubiéramos tenido una adecuada formación, porque ella, frente a sus hermanos, ella no estudia bachillerato, pero no estudia bachillerato porque en su familia no lo consideraron necesario. Y en una entrevista a Pío Caro, al hijo de Carmen, a la que he tenido la suerte de escuchar hace poco, Pío explica que realmente en ese momento el hecho de estudiar bachillerato en unos niveles sociales e intelectuales
las chicas pues tampoco se considera tan necesario, que ellas tienen una formación en idiomas, en música, en una serie de disciplinas, y luego van complementando su formación pues con el entorno familiar, con lo que oyen en las conversaciones de sus hermanos, de sus padres. Y Carmen se queja un poco que en la familia pues se ha permitido que sus hermanos adopten las disciplinas que más les guste, que se dedican prácticamente a lo que quieran. De hecho, Ricardo deja la universidad, se dedica al grabado, y que bueno, que eso no ha sido así para ella. Para ella no ha sido así, claro. Bueno, después de todo esto vuelvo a lo que nos interesa, que es, yo he titulado el artículo Crónicas femeninas. Crónicas femeninas porque ese es el título que tuvo una sección fija, que tuvo María en una revista, la Revista Popular, que se publicó en el año 1898, algún número en el 99. Tuvo una duración corta, como pasaba con muchas revistas de la época, que se creaban, desaparecían. Y esta revista contaba con la colaboración habitual de, sobre todo, institucionistas, pero gente de distintos ámbitos, porque se pretendía que tuviera noticias de actualidad política, pero también sociología, arte, literatura. Entonces aquí colaboraron Rafael Altamira, Berueta y Moret, que sería después director del Museo del Prado, Rafael Salillas, Adolfo Posada, el jurista, que había escrito un libro muy importante sobre la situación jurídica de las mujeres, y el propio Joaquín Costa. El regeneracionismo es importante en la revista. En su primer número el artículo principal es sobre la situación de España y la necesidad de regeneración. Y entonces a María se le da una sección que se llama Crónicas Femeninas, que trata, claro, como su nombre indica, temas relacionados con la mujer, pero ella se centra en dos temas principales, que son sus mayores preocupaciones. Por un lado, la mejora de la instrucción de la mujer, y con ello el acceso a una profesión debidamente remunerada, que le otorgue independencia económica. Y por otro lado, la necesidad de regenerar también a las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? En cuanto a la instrucción, Lucas Mallada, en su publicación sobre los males de la patria de 1890, que es el texto que se considera el inicio de este movimiento regeneracionista, entre los males de España, él dice que uno de ellos es la crasa y monumental ignorancia de las mujeres españolas. Y no es una exageración, realmente por el censo de 1900 sabemos que en ese momento el 71% de las mujeres eran analfabetas. También un alto porcentaje de los hombres, pero mucho menos, en torno al 50%. Entonces la preocupación de María tenía razón de ser. Ella quiere, o sea, no desprecia la enseñanza universitaria, ella tiene su experiencia personal, es muy consciente de la necesidad de que las mujeres lleguen a la universidad, pero también le preocupa la enseñanza a otros niveles. Y ella, que leía perfectamente en inglés, francés, también podía leer en italiano, incluso algo en alemán, y leía muchas revistas de pedagogía en otros idiomas. Entonces reflejan sus artículos experiencias que se están desarrollando en otros países y que ella cree que son posibles implantar en España, y con eso ayudar a la regeneración española. Habla de las escuelas Menayer, las escuelas que se dan en distintos países. Ella conoce sobre todo las de París, donde se da una formación respecto a las tareas del hogar, pero una formación profesional. En fin, si se habla de temas de cocina, se enseña a las jóvenes pues las propiedades de los alimentos, qué alimentos son mejores para determinadas cosas y menos, la organización de un hogar, pero de una manera profesional, el planchado, el lavado. Y este tipo de cursos existían en otros países, existían en Alemania, existían en Inglaterra, existían en Bélgica, a veces como cursos de verano o como complementos a la enseñanza reglada.
Entonces María propone que algo de esto se vaya implantando en España. No tiene mucho éxito y hay un profesor que es becado por la Junta de Ampliación de Estudios unos años después, en 1924, y vuelve a visitar estas escuelas y se queja de lo poco que se ha avanzado en España desde las propuestas de María. Pero ese es fundamentalmente su planteamiento. Junto a las escuelas Menayer, las escuelas de trabajos del hogar, ella insiste también mucho en la formación de las mujeres del campo, en la labor que tienen las mujeres del campo en formarse para actividades que son auxiliares, como pueden ser pues, la elaboración de quesos, la cría de aves y también el formarse en técnicas novedosas, más modernas, que se puedan implantar en las explotaciones familiares. Es muy interesante. O sea, no tenía un prejuicio intelectualista de decir la única formación que interesa es la universitaria. Era moderna en el sentido de que dominar un oficio es muy importante y, ¿no? y también y dignifica mucho. Sí, ¿no? sí. Claro. Y esto me lleva al segundo tema que es principal en sus artículos, que es precisamente ella, a través de sus estudios, si me da tiempo a hablar un poco de la trayectoria de formación de María, que tiene mucho que ver con cómo ha llegado ella a ese punto, a esa visión. Ella quiere, siguiendo a Concepción Arenal, a la que admiraba enormemente, todavía se conservan en la Fundación los libros de Concepción Arenal que conserva María en su biblioteca. Ella considera que hay que regenerar a las mujeres también, sobre todo a las mujeres de la clase media, a las mujeres que consideran que trabajar es rebajarse, que quieren para sus hijas una educación de adorno, una educación que les permita hacer un buen matrimonio, que les permita alternar en los salones, pero que no trabajen. Y María piensa que no, que trabajar no es en absoluto degradarse, que hay que trabajar y aportar a la sociedad, que hay que ser económicamente autónoma, no ser una carga para la familia, sino todo lo contrario. Y que aquellas mujeres que no tienen una necesidad de trabajar porque económicamente tienen una posición que no les requiere trabajar, pues que tienen también una labor importante que hacer frente a la sociedad, que hay muchísima demanda social que pueden cubrir las mujeres y que tienen mucho que hacer, que no es solo tener una carrera como esposas y alternar en los salones. Hay un jurista también institucionista y muy cercano a María, que es Rafael María de Labra. Él es un diputado liberal, abolicionista, gracias. Y él escribe unos estudios socioeconómicos en 1892 donde explica la dificultad que supone estos planteamientos de María, o sea, el reformar la estructura familiar, porque él dice, reformar la familia significa no solo reformar el derecho político, sino el derecho civil y en conjunto toda la vida contemporánea. Entonces, entiende que lo que María propone es una visión clara de cómo es la sociedad del momento, pero que no es una cuestión fácil. Creo que me estoy alargando un poco. No, bueno, dinos algo. Muy rápidamente. ¿Cómo fue su vínculo con París, si lo tuvo? Su vínculo, más que con París, yo diría que con este ambiente de las vivencias de la guerra. Porque María sale con Ramón Méndez Pidal, con su hijo Gonzalo y con Elisa Bernis, con la mujer de Gonzalo, sale de España en un momento. Ellos inicialmente se refugian en la Embajada de México, llevan allí, porque la preocupación no solo de Ramón, sino de toda la familia es los archivos que nos ha costado tanto tiempo reunir, pues para proyectos varios. La historia de la lengua es uno de ellos, pero hay otras cuestiones. Entonces, bueno, llegan a un acuerdo, los depositan en el sótano de la Embajada de México
y cuando ven que la situación se está poniendo muy complicada, que llega a peligrar la vida de Ramón, pues le ofrecen a Ramón la posibilidad de dar unas conferencias en Cuba, pero antes estar un semestre en Burdeos con colaboradores franceses de Ramón en distintos temas. Entonces toda la familia se traslada allí. Bueno, Jimena se queda en España porque quedan divididos. Jimena queda en zona nacional, Ramón y María, que han ido a pasar unos días en Madrid, quedan en zona republicana y bueno, se van a Burdeos. De allí Ramón se va a dar sus conferencias, María finalmente, porque Gonzalo está en edad militar y según va avanzando la situación, pues consideran que es mejor que sea movilizado en zona nacional que en zona republicana. Están empezando a ver que la cuestión es complicada. Entonces María vuelve a entrar en España con Gonzalo. Gonzalo es movilizado en una unidad de telecomunicaciones, pero Ramón no se atreve en ese momento a volver a España. De Cuba pasa a través de algunos de sus discípulos, está una temporada en Estados Unidos, pero él no trabaja allí, pero no tiene materiales, intenta que le manden, y finalmente decide volver a París, porque él no habla bien inglés, vamos, no habla prácticamente inglés, pero sí se maneja mucho mejor en francés, se encuentra mucho más cómodo en París, tiene colaboradores, no se aloja en el colegio. Sabemos porque dice, me he reunido con Ortega en la Rue de Cassette, que es un hotel donde él está alojado, y él pasa allí toda la guerra compartiendo vivencias. Hay fotografías de él con algunos de estos intelectuales que están en el colegio. Quiero decir, hay una relación con todos, aunque él no esté en el colegio, y hasta que finalmente, acabada la guerra, pues intentan que de alguna manera el régimen permita la vuelta de Ramón en los primeros años de una manera con ciertas reticencias y sospechas, pero bueno, según van pasando los años se vuelve a incorporar a la vida española. Luego seguramente entre los asistentes habrá preguntas sobre María, pero vamos a terminar la ronda de los artículos y de intervenciones con el artículo que ha escrito Javier Moreno Luzón, historiador, profesor en la Universidad Complutense, Premio Nacional de Historia más reciente, ¿no? El año pasado, ¿no? Por su biografía de Alfonso XIII, el rey patriota. Y nos habla de un personaje que es de una generación posterior, creo, ¿no? Que es Javier Marichal. Javier Marichal... Juan, perdón, eso. Mariscal. He machembrado al diseñador y a este hombre de letras, Juan Marichal, al que yo solo conocía porque en casa de mi padre las obras completas de Azaña las había hecho él, ¿no? Ahora ya manejamos la edición de Santos Juliá, pero durante mucho tiempo las primeras obras completas de Azaña fueron las de Juan Marichal, ¿no? Para mí era el nombre de la persona que había editado esos volúmenes, ¿no? Pero tú me has descubierto una faceta mucho más rica, ¿no? Cuéntanos, y me dices que además conoces bien el colegio de París, sí, personalmente, así que bueno, si nos quieres contar tu propia experiencia, pues también será un rato escuchar. Pues nada, muchas gracias, buenas tardes. Yo estoy muy contento de estar aquí, porque es que me he formado literalmente aquí, en este espacio. Durante muchos años celebramos el Seminario de Historia Contemporánea que dirigieron Santos Juliá y José Álvarez Junco. Aquí, el seminario que ahora se llama Santos Juliá, y aquí ponían una mesa larga en la biblioteca, nos reuníamos y discutíamos apasionadamente. Bueno, yo al principio solo escuchaba porque me daba miedo, pero luego ya sí me animaba a intervenir y bueno, es un espacio de memoria muy importante, ¿no? Y luego porque parece que estoy instalado en la Fundación Ortega últimamente. El martes presentamos precisamente en la colección de artículos políticos de Santos Juliá, ¿no? Y luego estoy muy contento de participar en este número. Yo, cuando me lo propuso Juan Claudio, me pareció una excelente idea, y bueno, leyendo el monográfico, pues he recordado muchas cosas que me han pasado también en el Colegio de España, en París. Yo he estado en distintas épocas, cuando era becario predoctoral, cuando era postdoctoral, cuando era profesor,
con diferentes directores, ¿no? Da la impresión de que depende mucho, ¿no? El colegio de quién sea el director, ¿verdad? Y estuve en la época de José Varela Ortega, por supuesto, varias veces. Y luego, bueno, es cierto esto de que es un colegio mayor, ¿no? Quizá demasiado hispano-español, ¿no? Porque, bueno, te das cuenta de que la sociabilidad de los estudiantes pues muchas veces ya queda suficientemente cubierta con las amistades que hacen en el colegio y no se relacionan demasiado con estudiantes de otras casas, ¿no? Aunque hay algunos que viven en el colegio de España y que no son españoles, ¿no? Pero luego yo en el colegio he vivido una actividad cultural y académica muy intensa, ¿no? Ahí durante mucho tiempo y hasta la actualidad, yo creo, se celebran los seminarios de los hispanistas de diferentes universidades de París, que les permite a ellos además reunirse en el colegio y bueno, yo pues, a los que dirigían, por ejemplo, Jordi Canal o Mercedes Justa o David Massinassi, ¿no? Todos ellos profesores de las universidades parisinas, ¿no? Y especialistas en España. Así que he disfrutado mucho del ambiente del colegio, no tanto de la cocina, la verdad. Pero, bueno, siempre había pues, un entorno muy agradable. La ciudad universitaria es increíble, ¿no? O sea, es un sitio que hay que ver desde los edificios, ¿no? Hay edificios de Le Corbusier, por ejemplo, dos en la ciudad universitaria. Luego ahora los más modernos, los que construye China, por ejemplo, son espantosos, me parece, ¿no? Pero hay muchas cosas interesantes que ver, mucha actividad también cultural en la ciudad universitaria y bueno, y los alrededores son fantásticos, ¿no? Salvando todas las distancias, yo también he dado paseos solitarios por Montsouris, ¿no? Como Baroja. Bueno, luego hay una conexión de Juan Marichal, de este intelectual del que me ocupo en el artículo que se integra en este número de Revista de Occidente, no con el colegio, sí con París, porque en París estuvo en el exilio de jovencito y estuvo estudiando allí, en un liceo, y bueno, ocurrieron varias peripecias, ¿no? Cuando se separaban los hermanos, luego salieron a por el hermano de Juan, Carlos, ahí a una estación a recogerlo y se fueron juntos a Marruecos, ¿no? Y después acabaron en México, ¿no? ¿Cómo fue? Es que está aquí la biógrafa de Juan Marichal, que es Julia Cela, y que me corregirá. Casablanca, primero Casablanca y luego México. Bueno, el caso es que, pero la conexión también con estos personajes del monográfico viene de que Juan Marichal es alumno, es discípulo de Américo Castro. Y hizo su tesis en Princeton sobre el padre Feijóo con Américo Castro. Y además él sentía muy profundamente ese vínculo y en la obra de Marichal, que ahora explicaré un poquito, se nota, ¿no? El peso del castrismo, digamos, ¿no? Que tanta influencia tuvo en el hispanismo norteamericano. Bueno, ¿cómo llego yo a Marichal? Bueno, esto forma parte de un proyecto de investigación que está dando sus primeros pasos y que se montó cuando yo estaba de sabático en Harvard hace un par de años sobre los profesores españoles exiliados en universidades norteamericanas, ¿no? Y que dirige una profesora colega mía de la Universidad Complutense, Carolina Rodríguez. Bueno, y con un vínculo en Harvard con Daniel Aguirre Oteiza, que es un catedrático de literatura española en Harvard. Bueno, y entonces nos hemos repartido los trabajos, los personajes, etcétera, y yo me he encargado de estudiar sobre todo el grupo de Harvard, ¿no? Dentro de esa panoplia de españoles diseminados por las universidades norteamericanas, pues a mí me interesa ver cómo funcionó el grupo como grupo, incluso con las familias en sentido amplio, que formaron en Harvard, pues por ejemplo los Marichal Salinas, por un lado, por otro lado los Guillén, por otro lado también los Sert, ¿no? Porque Josep Lluís Sert, el arquitecto catalán, del Pabellón de la República en la Exposición Internacional de París del 37, acabó exiliándose allí y fue el director de la Escuela de Arquitectura de Harvard durante mucho tiempo. Y los grandes edificios modernos de los años 50, 60, 70 de Harvard son de Sert, ¿no? Que por cierto consiguió que Le Corbusier
construyera el único edificio que hay en Estados Unidos, ¿no? de Le Corbusier, allí, en Harvard. Bueno, aquí me ocupo sobre todo, este es un primer trabajo, ¿no? Y me ocupo de las preocupaciones de Marichal en determinados temas de historia intelectual y del pensamiento españoles, ¿no? Marichal fue profesor en Harvard 30 años y daba cursos de historia de la literatura, de pensamiento, no solo español, sino hispánico en general. A mí me han servido muchísimo, me han sido de mucha utilidad los materiales que Carlos Marichal, el hijo de Juan, que es profesor en el Colegio de México de Historia Económica, recogió y se colocaron en la página web que se llama juanmarichal.org, muy fácil, y que Carlos me pidió por favor que lo citara porque quiere que haya más consultas. Ahí están muchos de los textos de su padre, de Juan Marichal, ahí hay entrevistas, incluso programas de televisión que se hicieron con Marichal a su vuelta a España, y también están por lo menos una parte de sus clases. Esto tiene cierta importancia porque hasta ahora no se han estudiado mucho las clases, ¿no?, que daba Marichal y la visión que daba de la literatura hispánica en esas clases, y eran de un éxito bárbaro. O sea, eran el Humanities 55, que era el curso que daba Marichal, que dio durante muchos años, al que acudían estudiantes de la Universidad de Harvard de casi cualquier cosa, desde ingenieros hasta de negocios o lo que fuera. Se llenaba siempre, bueno, hasta el punto, José Antonio Martínez Solé, que fue el periodista, que fue alumno de Marichal en Harvard, después de que le pegaron una paliza a la policía franquista, se marchó allí y estuvo un tiempo en Harvard. Cuenta que una vez, una vez que Juan Marichal no pudo dar la clase porque estaba de viaje, la dejó grabada en un magnetófono. Y los estudiantes oyeron la clase y a continuación aplaudieron rabiosamente al magnetófono, ¿no? Lo cual es notable, ¿no? No sé si se podría decir lo mismo de los que damos clase ahora, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas preocupaciones? Bueno, yo me ocupo en este artículo, he analizado básicamente dos conceptos que atraviesan la obra de Juan Marichal sobre España. Uno es el de liberalismo, que era ser un liberal y que era el liberalismo español para él, y el otro es el de patriotismo, ¿no? En síntesis, lo que quería demostrar Marichal es que frente a las tradiciones intelectuales y políticas que habían desembocado en el franquismo, básicamente nacional-católicas, aunque no solo nacional-católicas, había otra España que había que reivindicar, que era una España liberal, que va desde las Cortes de Cádiz durante el siglo XIX y que tiene algunas cumbres en lo que él llamaba la segunda edad de oro, ¿no?, de la cultura española. No le gustaba lo de la edad de plata, por cierto, porque decía que parecía que era menos que lo que había ocurrido en los siglos XVI y XVII, y a él le parecía tan relevante o más que lo de los siglos XVI y XVII. Y entonces en eso insistía mucho, en la segunda edad de oro, y entonces estaban los del 98, él estudió muy a fondo a Unamuno, que Julia Cela le ayudó y compuso el libro, ¿no?, sobre Unamuno con ensayos de Marichal. Siempre escribía ensayos, pequeños ensayos, muy pulidos, con un lenguaje muy preciso, con un vocabulario estupendo, muy bien escritos, pero siempre en ese formato breve que luego se podía reunir porque era perfectamente coherente en libros, ¿no?, ese conjunto de ensayos. Bueno, y luego, pues, por supuesto, la institución libre de enseñanza, la gente de Giner, Ortega, Azaña, y solía culminar todos estos recorridos con Negrín, ¿no?, su paisano, que era canario, Juan Negrín. Bueno, el liberalismo para Marichal, en términos generales, era mucho más que una postura política. O sea, era una visión del mundo, una visión de la vida, que estaba basada en el humanitarismo, decía él, en el respeto por la libertad de conciencia, en la tolerancia, en la defensa de la dignidad humana, ¿no? Y luego además añadía otro factor, que es el de la necesaria solidaridad entre las personas, ¿no?,
Lo cual pues vincula a Marichal en cierto modo a la tradición republicana, cívica, de las virtudes, ¿no?, que tiene que tener todo ciudadano, ¿no? Y por último, pues él insistía también en que el liberalismo español no solo había sido muy fuerte, sino que había estado sintonizado perfectamente con las corrientes principales del liberalismo europeo, ¿no? Y, por ejemplo, él destacó el liberalismo de Unamuno, ¿no?, que no es una cosa que se suele destacar demasiado, pero de manera bastante convincente cuenta por qué Unamuno era un gran liberal. Y entre esas corrientes con las que conecta el liberalismo español está el nuevo liberalismo de comienzos del siglo XX, un liberalismo intervencionista que insiste en la idea de igualdad de oportunidades y en la intervención del Estado. O sea, al final estos liberales en muchos casos acaban reclamando, aunque resulte paradójico visto desde hoy, la intervención del Estado para garantizar esas libertades individuales, ¿no? Y en cuanto al patriotismo, pues él destacaba que había en esa tradición liberal un patriotismo muy sentido y muy interesante, ¿no?, que frente a los nacionalcatólicos que decían que todos estos eran antiespañoles, pues al contrario, ¿no? Hay un patriotismo muchas veces crítico con España, regeneracionista en muchos casos, dolido, ¿no?, el dolor de España de Unamuno, ¿no? Pero que esta gente combinaba esa dimensión universal y esos intentos de abrir España al exterior y de aprender lo mejor que se daba fuera con un españolismo muy hondo, ¿no? Que es, pues lo sabemos, no solo de Unamuno, de la gente de la Institución Libre de Enseñanza, de Azaña, etcétera, ¿no? ¿Qué era España para Marichal? Pues España no era solamente una comunidad política, una comunidad de ciudadanos, era una comunidad cultural, ¿no? Y ahí es donde digo que se nota la influencia de Américo Castro también, porque le parecía a Marichal, y así lo contaba en sus clases, que los españoles tenemos una determinada manera de ver el mundo, ¿no? En este sentido era heredero de las ideas sobre la psicología de las naciones, ¿no? ¿Y en qué consistía eso? Pues en hacerse personas, decía él, ¿no? Los españoles, como dicen en mi tierra, en Albacete, llevan un títere, ¿no? O sea, tienen un objetivo, ¿no? Y ese objetivo es hacerse hombres, hacerse personas, con un punto de quijotismo. O sea, decía Marichal que los españoles no han producido grandes ideas originales en la época contemporánea, pero han producido grandes seres humanos, que han vivido por grandes ideas, ¿no? Y grandes arquetipos también se podría decir, ¿no? Don Quijote el primero. Pero... No, claro, sí, lo del quijotismo además es una cosa extensa. ¿Perdón? Sí, sí. No, Don Juan y Don... Ah, bueno, sí, no, Don Juan Personajes nada, que se crean a sí mismos. ¿Sí? Claro, claro. Bueno, y el Cid, ¿no? Eso eran los dos ejemplos que él ponía en su clase de literatura sobre en qué consistía esta manera de ser y de ver el mundo, que se transmitía a su juicio a los pueblos de Hispanoamérica, ¿no? Porque él integraba y empezaba a poner ejemplos, ¿no?, de determinados escritores que a su juicio respondían también a esa misma característica, ¿no? Bueno, y por último, para no enrollarme más, Marichal siempre escribió desde Estados Unidos, pero sobre España, básicamente, aunque también sobre América Latina, sobre Hispanoamérica, y para los españoles. Porque una de las características que tienen todos estos profesores exiliados en Estados Unidos es que estaban pensando en España sin parar, ¿no? Ese patriotismo dolorido es un patriotismo muy del exilio, ¿no? Sí. Y estaban pensando en cómo saldría España de la dictadura y qué había que hacer al día siguiente, ¿no? Y ese era uno de los objetivos fundamentales de Marichal. Marichal, a partir de la muerte de Franco, empezó a colaborar de manera asidua en la prensa española, sobre todo en El País, y a partir de unos años, de aquellos años, pues de vez en cuando venía a España, daba conferencias y tenía presencia en los medios de comunicación, ¿no?, en aquellos programas maravillosos A Fondo, ¿no?, y este tipo de programas que se hacían con entrevistas a agentes interesantes, y acabó trasladándose a España después de jubilarse, ¿no? En el año 88 se jubila en Harvard y se viene la familia aquí a este barrio, ¿no?, que es el barrio institucionista por excelencia de Madrid, ¿no?,
aquí muy cerca. Y entonces, bueno, dirige el BILE, dirige el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, está muy en relación con el proyecto cultural de la residencia de estudiantes, en fin, y tiene un papel público notable, ¿no?, en esos años. Y a él le parecía que la democracia española tenía que sustentarse sobre el conocimiento de esa herencia liberal, republicana, patriótica, etc. Y se quejaba mucho de que no se hacía un reconocimiento suficiente a los exiliados, ¿no?, a los exiliados. Pero bueno, dentro de eso estuvo bastante integrado y participó incluso en alguna ocasión apoyando a determinados partidos en campañas electorales, ¿no?, cosas por el estilo, ¿no? Entonces a mí me parece que en estos tiempos que vivimos ahora tan turbulentos, ¿no?, que en la magnífica entrevista a Michael Ignatieff que hace Fernando Vallespín en el monográfico se ve, ¿no?, el peligro para la democracia liberal, ¿no?, sobre todo, pues volver sobre estos conceptos y cómo se han pensado, ¿no?, del liberalismo, de qué es la libertad y del patriotismo y de qué es la patria, pues puede resultar útil e interesante. Sin duda, esta es una constante en el pensamiento de Ignatieff, que es dar un contenido patriótico al liberalismo y dar un contenido liberal al patriotismo. Es algo que está en su obra. Él conoce bien la necesidad que tenemos, ¿no?, de patria, porque es un canadiense y en Canadá tienen su propia crisis nacional, ¿no?, con todo el tema de Quebec, ¿no? Y yo creo que se habrían entendido muy bien Marichal e Ignatieff. Esto que has hecho de Unamuno como liberal, he tenido el privilegio este fin de semana de estar en un curso sobre Unamuno dirigido por John Juanisti, que nos acompaña, y creo que una de las conclusiones o de las pocas cosas claras que teníamos de Unamuno, ¿verdad, John?, era que si algo es Unamuno de la cuna a la tumba, es un liberal, ¿no? Es el único sustrato profundo de una personalidad tan compleja como la suya, es eso, ¿no?, el constante liberalismo, ¿no?, que siempre se sobrepone, ¿no?, a cualquier otra... Exacto. Liberal de Bilbao. Liberal de Bilbao. No se le olvidaba la guerra carlista. Voy a dar... Ahora vamos a hablar un poquito, porque seguro que tienen muchas cosas que decir, pero antes quiero comentar... siempre me gusta reseñar en las presentaciones la viñeta, ¿no?, la viñeta de la revista de Occidente. Como saben, pues es un elemento icónico de nuestra portada. No siempre tiene que ver con los dosieres, ni tampoco nos dolemos de que sea así, porque a veces una viñeta puede ser bonita sin más y no tiene por qué tener relación. Pero cuando además de bonita tiene algo de relación, pues entonces nos sentimos particularmente dichosos y yo creo que es el caso del número de marzo, porque la viñeta que la firma Olga Cuenca, que está aquí con nosotros también, ¿no?, una artista francamente interesante, y bueno, fue muy grato porque muchas veces las viñetas me llegan en correo electrónico y sin más, ¿no?, pero en este caso Olga me invitó a ir a su estudio y estuvimos seleccionando varias, ¿no?, y de repente vimos esta que tú habías preseleccionado, Olga, ¿no?, y claro, es que son los colores de Francia, ¿no?, es un bodegón así cenital, ¿no?, y a mí me parece de las más bonitas que hemos publicado en Revista de Occidente, esta viñeta afrancesada que iba también a la revista, y desde luego, si a ti te parece bien, no será la última que publiques con nosotros. Eso es todo. Bueno, entonces, ustedes querrán decir algo, ¿verdad? Tenemos todavía un rato, ¿verdad, Iván? ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos 20 minutos, quizá un poquito más. John. No, solamente una cuestión, es que, lo raro es que invitase a Zubiri a ver el espectáculo de la guillotina. Estaba con Gutiérrez Solana, lo normal sería que tenía la misma afición. Se llevaba muy mal, tenía muy mala relación, que probablemente venía de Madrid, la relación pésima, probablemente no seguramente. Había una pesa de guillotina. Se llamaba Ramón Gómez de la Serna, el odio que le tenía, las malas relaciones
relaciones entre Pío Baroja y Ramón y las muy buenas entre Solana y... Lo que más me gustaba realmente a autor Solana era el garrote, que era una cosa más castiza, y además es uno de los objetos de pintura, ¿no? En definitiva. Pero no, digo simplemente la extrañeza que me bueno, las ejecuciones públicas, digamos, hasta la posguerra siguen existiendo, vamos. Baroja habla del campo del Moro, donde hay las ejecuciones aquí, y después, sí, o sea, presencia algunas ejecuciones en Pamplona, también la familia de Rotacho, de la ejecución en Garrote, de algunos de los que entran, intentó la entrada por Vera, ¿no? En la época de la ejecución. Pero bueno, cada cual tiene las actividades que tiene. Sí. Y además, es que Zubiri, bueno, me decía Francisco Ayala, que Zubiri era un hombre muy fino, muy agitado, muy elegante, muy arreglado. Y claro, no lo veo yendo a lo de la guillotina. Incluso decía que cuando venía... Claro, eso no lo veo. Yo que seguro que trabajaba aquí en Zubiri, y cuando venían a Revista Occidente a reunirse con Ortega, y que estaba en el grupo de Ortega de Revista Occidente, decía que a veces bajaban, iba en el ascensor y olía a perfume, y decían, es que es el perfume de Zubiri. Yo creo que venía muy perfumado a las reuniones de Revista Occidente. Entonces, claro, alguien así, claro, yo no lo veo que fuera... Bueno, también Baroja era de San Sebastián, sí. Zubiri, si leen el artículo, Zubiri debió de ser de los que mejor lo pasó en París, porque claro, tenía a todos los filósofos franceses e incluso participa en el tercer congreso de Descartes, ¿no? Y participa ahí con todas las luminarias europeas del momento, ¿no? Y luego, si no me equivoco, yo lo desconocía, era yerno de Américo Castro. Sí. Y Américo Castro, también lo he descubierto leyendo a nuestros autores, no simpatizaba del todo con su yerno, ¿no? O sea, no era un matrimonio que le encantara, ¿no? ¿Pero por qué? Eso no queda claro. ¿Por qué? Por una cuestión religiosa. Ah, por la cuestión religiosa. Yo creo que sí, que iba por ahí. Claro, muy creyente, muy católico. Claro, Sí, claro. había sido... Claro, y Castro no era muy anticlerical, claro. Tan religioso. Eso fue una de las cosas que le echó para atrás lo del matrimonio. Eso, bueno, es lo que tiene contado. Sí, que su hija se casara con Zubiri y lo casó muy mal. Pedro quiere ¿Zubiri llevaba sotana en ese momento? ¿Era sacerdote todavía? No creo. No, se había casado ya con Carmen. No, se casó más tarde. No, se casan, van a Roma y cuando van a París ya vuelven juntos. ¿Ya está casado con Carmen? Sí, ya está casado con Carmen. Bueno, Carmen se tuvo que bautizar. Sí, Carmen se tuvo que bautizar. Sí. Ahí está el cabreo del padre. Sí, bueno, y no solo eso, sino que los dos se hacen oblatos benedictinos en París. Que Castro supongo que se haría. Vale, empieza a estar más claro que la tierra del padre. Sí. Excesivo ya. Sí. Los oblatos me parece excesivo. Pedro, sí. Me estaba llamando la atención todas las relaciones familiares un poco endogámicas del grupo, ¿no? Es decir, Marichal, yerno de Don Pedro Salinas, Zubiri, yerno de Castro, todo ese grupo es bastante tal. Pero estaba pensando en otra cosa que quería preguntarle a Paco. Si no recuerdo mal, si no estoy equivocado, creo que el que llega de director en el 49 al colegio es don José Antonio Marabal. Sí. Y son esos años en los que, el Ministerio de Exteriores, la Dirección General de Relaciones Culturales, está intentando fundar institutos que son los gérmenes de los actuales Cervantes, ¿no? En Roma, en Múnich, que estuvo don Carlos Clavería, en Londres, que se produjo esa curiosa situación de que había dos porque seguía sobreviviendo de la República. ¿No sabéis esa historia? Que en Londres hubo un momento un instituto de España de la República que sobrevivía dependiendo del gobierno de la República y un instituto de España de creación franquista. Y en París no hubo. El colegio desempeñaba un poco esa misma función, aunque era más colegio mayor que centro de estudios, lo explico, porque yo creo que en París no hubo un paralelo a esos institutos que por lo menos me consta Londres, París, Roma. A mí no me Londres, Múnich, Roma. La dualidad persiste, de hecho, los institutos de cultura hispánica que no tienen que ver con el Cervantes en su origen. Había una dualidad curiosa. Los institutos de cultura iberoamericana dependían de la Agencia Española de Cooperación Internacional
Estamos incluso en el mismo ministerio. Estos dependían seguro de la Dirección General de Relaciones Culturales. Hasta la época de César Antonio Molina, que me sucedió en la dirección del Instituto Cervantes, no hubo incorporación de institutos culturales iberoamericanos sobre todo porque gran parte de los ICI estaban en Hispanoamérica. O sea, por ejemplo, Fernando Rodríguez Lafuente estuvo muchos años el director del ICI de Buenos Aires. Y, digamos, había una resistencia muy fuerte, digamos, por parte de la administración de incorporar a Cervantes, los institutos de cultura hispánica, porque los institutos de cultura hispánica estaban llenos de funcionarios. Pero, John, estamos hablando, perdóname, de cosas distintas, y tú has sido director de Cervantes y lo conocerás mejor. Pero yo estoy hablando de institutos en países no hispanohablantes, para la enseñanza del español, no en países de Hispanoamérica, que son cosas distintas, y que dependían de exteriores, y lo que pasa es que tenían una vida un poco así, no sé, pero fíjate, incluso en ese caso, en Estados Unidos había institutos de cultura hispánica que estaban, por ejemplo, en Miami, que no tenían nada que ver con la red de Cervantes, que era otra cosa distinta. Bueno, el Cervantes viene muchísimo después, claro. Bueno, que Cervantes viene mucho después. Mucho después, pero se mantiene casi durante 20 años, no hay relación entre los... Desde la época de José Antonio Molina sí empiezan a incorporarse, y al principio además con graves problemas, porque, por ejemplo, en Brasil había 5 institutos de cultura hispánica, y bueno, el ministerio se resistía a incorporarlos, pero totalmente a la red de Cervantes. Pero ya estamos hablando de cosas muy distintas. Yo estoy hablando de finales de los 40, cuando España trata claro que no había Cervantes, pero había unos institutos, poquísimos todavía, que luego se integraron Cervantes, y que eran los años en que España trataba de sacar cabeza en la política internacional, porque eran unos años de aislamiento terrorífico, claro, finales después de la Segunda Guerra Mundial, España está aisladísima, y ahí trata de levantar cabeza, ¿no? De Londres, donde estuvo Juanero, por ejemplo. Claro, y bueno, y ahí hay una persona también, creo que es importante, que es Joaquín Luis Jiménez, ¿no? Que Joaquín Luis Jiménez mueve muchos de esos hilos, me parece a mí. Sí. Las redes católicas, ¿no? En ese momento son fundamentales para salvar, en la medida de lo posible, el aislamiento de la dictadura, ¿no? Puede, o sea, también se habrían consulados también, por ejemplo, en los países comunistas, que donde no había embajadas, se optó por consulados, que claro, no implica reconocimiento, no implica relaciones diplomáticas, seguramente hacían labores de diplomacia cultural también allí, ¿no? Pero no sé si, vamos, en la época en la inmediata posguerra, hasta que llega Marabal, ¿no? Marabal es una figura de compromiso, ¿no? Aceptable un poco por todo el mundo, ¿no? Un hombre del régimen, pero también de letras, con cierta empaque, ¿no? El gobierno francés lo acepta. Sí, estaba mirando en el artículo de Antonia, cuenta un poco cómo fue porque realmente después de la guerra volvió Ángel Establiere, el director que se había ido vuelve al colegio y está un periodo corto de tiempo hasta que llega Marabal. Y yo lo he leído esta mañana y creo que Marabal llega en el año 49 y está del 49 al 54. Claro. Y lo que creo recordar de lo que he leído esta mañana era que lo que decía, que a pesar de ser un hombre del régimen, intentó mantener un poco al margen el colegio de lo que eran las directrices que llegaban desde España. No sé hasta qué punto lo que parece es que aumenta mucho la actividad, ¿no? Exactamente. Con toda clase de actos culturales y tal, ¿no? Sí. Y con una mentalidad más abierta. Gerard, tengo una pregunta para ti. Bueno, quiero agradeceros mucho lo que habéis aportado. Usted me conocía a Juan Marichal cuando estuvo en Boston, ahí en Harvard, me invitó a su casa 3 o 4 veces. Yo de lo que está hablando aquí he visto a Juan Marichal 3 o 4 veces y he dormido 3 noches en el Colegio de España en París, invitado por Pepe Varela, precisamente, ¿no? Y ahí me dio una impresión, bueno, era una persona cariñosísima, es súper empático, pero claro, para alguien como yo, tenía 26 años, ¿no? Yo llegaba allí, encontraba un intelectual, ¿no? de la República, ¿no? Entre comillas, ¿no? Por muy joven que fuera en su momento, y ahí había un gap, ¿no? Entonces, claro, yo lo que sí percibí es que había un entourage, ¿no? de viejos intelectuales que venían del pasado español, que ya no enganchaban con gente como yo.
entonces. No, claro. Entonces hay como, y si os dais cuenta, claro, eso de la endogamia que estáis hablando no se extiende solo a relaciones familiares, sino a vínculos también intelectuales. Yo estaba en otra cosa, o sea, a mí no me interesaba lo que escribiera Juan Marichal, o sea, mi idea era más sajona, ¿no? O anglo, ¿no? Estaba enfilada por otro sitio, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí hubo, vamos a ver, que el franquismo sí produjo, digamos, como isletas, ¿no? Isletas de intelectuales que tenían una conexión, entonces todavía epistolar, porque ni siquiera existía el email, ¿no? Estamos hablando de los primeros 80, ¿no? Y claro, que había roto un vínculo con las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Salvo aquellos que se hubieran dedicado muy específicamente a eso, ¿no? Y prueba de ello es que cuando él volvió, incluso me llamó, o sea, me localizó y le vi y tal, y no se encontraba, o sea, bueno, esa fue la impresión que yo tuve, ¿no? Como una persona tan afable, tan tremendamente afectiva, ¿no? Y yo le noté que tenía dificultades de engancharse en esa Nueva España, ¿no? Bueno, era pleno auge del Partido Socialista de Felipe González. Bueno, pero él escribe un artículo en El País, en la campaña electoral del 82, diciendo que los verdaderos herederos de la tradición liberal española son los socialistas. Sí. Y que hay que votar al PSOE, ¿no? Y, o sea, que él tenía una plataforma, una tribuna, ¿no? Que utilizaba y que tenía su influencia. Lo que yo también creo que habría que introducir en eso que has dicho, que es totalmente cierto, el hecho de que las generaciones jóvenes habían desconectado completamente del mundo intelectual anterior a la guerra, ¿no? Entonces se construyeron biografías intelectuales con otras referencias, que en muchos casos eran exteriores y en muchísimos casos no tenían nada que ver con el liberalismo ni con la democracia liberal, ¿no? Aunque luego hubiera reconversiones posteriores, pero en fin, era otro universo, ¿no? John. Con la inteligencia republicana exilada, el problema fundamental fue la monarquía. Fue la restauración de la monarquía. Yo me acuerdo todavía en los 80, hablando con Marichal, hablando con Mercedes Villarroch, por ejemplo, en el Colegio de México, etcétera, lo que reprochaba, digamos, a los demócratas españoles, ¿no? O sea, a los jóvenes, era haber transgrido con la monarquía. Esto en los 80, hasta mediados de los 80. Marichal sí aceptó la monarquía, claro, sí, y la Constitución y todo lo que eso implicaba. De lo que se quejó más, ya de mayor, era de que no se hubiera hecho una verdadera separación entre la Iglesia y el Estado. Eso es algo que salía constantemente en las entrevistas y en algún artículo suyo y tal. Le parecía que era un anacronismo ya inaceptable y que si la democracia española era efectivamente una democracia liberal plena, tenía que haber una separación entre la Iglesia y el Estado. Y por ejemplo, pues había que eliminar, digamos, los símbolos religiosos de los rituales. El tema de la educación, eso muchísimo. Sí. No, Julia, que sabe. Tenía ese espíritu laico que yo creo que le influyó sobre todo el tiempo que estuvo en París. Él no tuvo conexión con el Colegio de España porque, bueno, era un chaval. Era un chaval de 15, 16 años cuando llega a París. Y él estudia en el Liceo Michelet, que era un liceo que tenía, que los eligieron expresamente porque podía quedarse pensionado, o sea, era, ¿cómo se dice? ¿Un internado? Sí, que podías estar allí. Sí, un internado. Era un internado, esa era la palabra. Y ahí él vio ese espíritu, esa diferencia en Francia de separar Iglesia y Estado. Y entonces esa idea laica era una idea que tuvo siempre y que ya tuvo desde... Bueno, aparte de que su familia era republicana, socialista, en fin. Claro. Porque hay dos influencias muy importantes en su vida. Una, como ha señalado, evidentemente, Américo Castro, que fue su director de tesis. Y que también está en esta línea de una separación entre... Claro, que la cogió muy bien en Princeton y la adoptaron él y la hija de la esposa de Américo Castro. Y la otra gran influencia es su tío Domingo Pérez Trujillo. Sí. Él no se cría con su padre. Pero la familia tiene una relación complicada. Sí. Pero él, desde que fallece la madre, al poco de llegar a Madrid desde Canarias,
él va a vivir con su tía, la hermana de su madre, y con su tío Domingo Pérez Trujillo, que fue el fundador del Partido Socialista en Tenerife. Entonces de ahí viene su idea socialista. Para él, y lo vi también con Carmen Negrín, que tengo mucha amistad, ellas están todavía como esa herencia de su familia. Entonces de ahí también viene el apoyo, porque sus ideas son dentro del liberalismo socialdemócrata y por la idea de Domingo Pérez Trujillo, que fue en realidad como su referente. Sí, porque además ellos venían digamos, del sector del PSOE no marxista. Claro, exactamente. ¿No? Sí. Entonces, Fernando de los Ríos, Negrín, ¿no? O sea, no era gente de clase media, de ambiente o de relaciones institucionistas que entraron en el Partido Socialista, pero que no militaban en el marxismo doctrinario. Entonces, encajar esta tradición con el PSOE de 1982 era muy fácil, ¿no? Entonces, en este sentido yo creo que no tuvieron problemas. Otras cosas que pudieran entenderse con los jóvenes españoles que tenían otras inquietudes y otra manera de ver el mundo, ¿no? Creo, si me permites, no me extrañaría nada que Juan Marichal acuñara el concepto de voluntad de estilo, que lo he visto en muchos... Sí. Es decir, es el primero que si es el primero que lo usa, eso se puede averiguar con facilidad con libros, pero muchos otros lo usan después de él, ¿no? Sí, él titula un libro suyo. Claro. Por eso lo digo, pero que una cosa es titular un libro y otra cosa es que eso deje huella y acuñar un sintagma repetido por otros. Sí. Pero eso es muy fácil. Esta misma noche lo hago. Bueno, la verdad es que no lo sé, pero él sí tenía él sí tenía voluntad de estilo, en el sentido de que sus escritos están muy meditados, de acuerdo con una manera de hacer las cosas que era a la que le gustaba. Era ensayística, ¿no? No hay notas a pie de página, no hay aparato crítico, este tipo de cosas. Y está todo absolutamente medido para decir exactamente lo que quería decir, ¿no? Aunque el título viene de Paco García Lorca. ¿Se lo dio él? Paco García Lorca, creo que cuando iban a Middlebury se reunían todo ese grupo, los Lorca, los Guillén, los Marichal. Eso es muy importante. Ese grupo fue... Los veranos, sí, los veranos Vermont. que convivían y que además les servía también suplemento económico porque daban clases, que eso por ejemplo lo decían a auditores. Entonces me contó que paseando, él estaba ya pensando en ese primer libro, en la voluntad del estilo, y entonces tenía que pensar en un título, y le dijeron todos, habla con Paco García Lorca es el mejor para titular, y entonces paseando con Paco García Lorca fue el que le dio el título. O sea que pues si el ChatGPT no lo tiene... Seguro que no lo tienen. Pues eso me lo contó. O sea, eso es historia oral, ¿no? Eso es historia oral, es que grabamos mucho. Bueno, estuvimos... son muchos años con... Qué bien, es un dato precioso. Gracias. Nada. Sobre la fama de comecuras que tenía Castro, se me ha acordado de esa anécdota que cuenta Gonzalo Menéndez Giral, Memorias, que el 14 de abril los estudiantes de la Universidad de Madrid nos echan a la calle, van todos al bracete y cantando el himno de griego, pero como no sabían la letra del himno de griego, alguno improvisó una letra que es aquello de Don Américo Castro y Quesada, que nació en el lejano Brasil, como ha venido a bañarse en Granada a las aguas del río Genil. Constitución o muerte fue siempre su divisa y nunca acudió a misa. Concha, ¿querías decir algo? Sí, quería preguntarte si Marichal fue alumno de Cernuda en Estados Unidos o asistió a alguna clase, porque yo he leído en un texto de Marichal que le oyó a Cernuda decir, supongo que sí en una conferencia, que Unamuno era uno de los culpables de la guerra civil española. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Lo que sí tenían mucha amistad con Cernuda, con Marichal. En la época que Cernuda estuvo en Estados Unidos, que nunca se encontró allí a gusto, tenía relación con Marichal y con Solita. Y entonces visitaba la casa, le invitaban a comer. Pero Salinas, por ejemplo, en la correspondencia habla muy mal de Cernuda. Sí, sí, muy mal. Y con un tono homófobo.
importante. Importante, no sé. También tenían relación así de tratarse y tal. No se llevaban muy bien, ¿no? En este caso. Bueno, a no ser que alguien quiera intervenir, alguien tiene alguna otra cosa que aportar, bueno, pues entonces vamos a ir cerrando el acto, que es viernes. Va a cerrar el director de la revista, Fernando Vallespín. Yo quiero darles las gracias por haber asistido, emplazarles a... bueno, la siguiente, el número de abril, que está yendo a imprenta estos días, es un número, este sí que es un monográfico puro, que lleva por título La España peregrina en Colombia. Es un número muy bonito, sobre relaciones culturales hispano-colombianas, que vamos a presentar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá a finales de abril. El número de mayo, que será el siguiente número, digamos, normal, es un número que creo que puede ser muy interesante y se llama Nueva Teoría de Andalucía. O sea, ustedes ya saben que uno de los libros de Ortega es Teoría de Andalucía. Nosotros hemos hecho una nueva Teoría de Andalucía y lo presentaremos aquí en mayo. El de abril, pues si están ustedes en Bogotá, pues no dejen de venir al pabellón español de la... Deja de darnos envidia. Sí. Sí. Ah, bueno, ciertamente no, y se me olvidaba, como bien me recuerda Paco, este número tendrá una segunda presentación en el lugar apropiado, que es París. El Colegio de España nos ha invitado y estaremos ahí, Francisco y yo, el día 25 de abril, presentando el número in situ.